Ya lo veíamos, miles de campesinos, transportistas mantienen paros y bloqueos en todo el país. Se quejan de la insensibilidad del gobierno, pero el aparato de Estado, en lugar de ir contra los criminales, es utilizado en contra de quienes alzan la voz, en contra de quienes piensan distinto, en contra de los que protestan y exigen respeto a la ley. Vamos a platicar el tema. Empezó a bloquear el Arco Norte a la altura de Tula. No nos van a detener, es una protesta, no somos delincuentes, no tienen por qué tener las pinches puertas cerradas. Nos están dejando indefensos y luego ahora nos quieren hacer criminales con la ley del agua. Pues no se puede permitir eso. Si no nos hacen caso a pagar un mejor precio, no va a haber mundial, vamos a cerrar el aeropuerto. Quiero decir muy claro, aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. ¿De qué delitos, perdón? Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. ¿Qué tipo de pero delitos? No tienen carpetas de investigación. O sea, no. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. No obstante, la disposición y apertura del Gobierno de México hoy no solo mantuvieron cerrados algunos de los tramos carreteros donde se apostaron ayer, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos. Ello, a pesar de haberles solicitado desde el inicio de la reunión comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito, evitar las graves afectaciones a la población. Piden lo mínimo, lo elemental, piden seguridad, que no les roben, que no los extorsionen, que no los maten en las carreteras. Y los campesinos están pidiendo lo mismo, están pidiendo que no haya extorsión, precios justos, que se les escuche en esta discusión por la iniciativa de reforma a la ley de aguas. ¿Y qué se encuentran del otro lado? El gobierno responde con dureza, con adjetivos, con insultos, atacando a quienes protestan. Esra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Federico Dorin, gracias, diputado. No, buenas noches, saludos a todos. Muy buenas noches. Jorge Fernández, Federico, un placer, como Muy siempre. buenas noches. Pues ahí están los campesinos y los transportistas, y ahí hay muchas otras causas cada vez más, pero también ahí está el gobierno metiendo la pierna fuerte y tratando de frenarlos, de detenerlos. Eso. Ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero, y hoy les tocó estar del otro lado a los señores que hoy gobiernan, porque pues hay que recordar que finalmente una buena cantidad de estos grupos que aprendieron a pedir las cosas porque no les hacían caso, bloqueando. El bloqueo es la respuesta de muchos grupos, con muchas manos, lo que tú quieras. Pero aquí quedó claro desde hace mucho tiempo que la única forma en que te van a escuchar es si generas un caos tal que obligues necesariamente al gobierno a dialogar. Y así funcionó la coordinadora y así han funcionado muchos. Ahora, ¿cuál es el problema central? Creo que lo fundamental en estos casos es que, por un lado, hay compromisos políticos propios de los grupos con las mismas organizaciones, y hay un incumplimiento que es producto de tú no puedes satisfacer a todas las demandas. Lo tendrías si tendrías todos los recursos, pero no los tienes. Y entonces, ahora que estás en el poder, empiezas a descalificar. Claro, la presidenta tiene que dar marcha atrás a lo dicho por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, porque esta idea de que
el bloqueo es una ilegalidad, pues entra para el discurso progresista en el rango directamente de la represión, la reacción, etc. Oye, que te amenacen y digan es que los líderes tienen carpetas de investigación. Carpetas de investigación, pues yo creo que las tienen, no solamente los líderes. Bueno, dice ahora la presidenta que no, pero la secretaria de Gobernación decía Federico ayer, estamos por la buena, estamos dialogando, pero si no, también tenemos la mala, ¿eh? Hay carpetas de investigación para los líderes que están en las calles. Sí, fíjate qué enorme ironía. El movimiento que viene del que tomaba los pozos petroleros, el movimiento que prohijaba, lo que decía yo aquí en una mesa, a Flavio Sosa y la APO, dinamitando Oaxaca para reivindicar derechos del magisterio, ahora se vienen a dar golpes de pecho. Es una enorme incongruencia. Y es un gobierno, decíamos antes en el Congreso, en los gobiernos anteriores, que la frase era, es que este gobierno es como un perro, hay que educarlo a periodicazos. Y antes el sistema político bastaba con la crítica, con la opinión pública para que reaccionaran los gobiernos. Ahora estamos peor. Ahora el gobierno no reacciona ni ante la opinión pública ni ante la crítica informada, sino es como una porra de estadio. No es una república. Es como, estamos en la liguilla, Chivas de América, estos de acá le mientan la madre a los de acá, estos de acá le contestan con otra mentada a los de acá. En medio todo el mundo se agarra a patadas, no hay árbitro, no hay espectáculo, no hay fair play, no sabes a dónde va el partido, ¿no? Y al final, pues, el que se tiene que hacer cargo, que es el ayuntamiento del orden público en el estado, dice, ay, no, pues yo al Manuel no le voy a ayudar, pues es de las Chivas y yo soy de la América, que se vaya a chillar a Guadalajara. Ese, no, nos reímos, pero esa es la actitud, señores. Así fue como el Toluca ganó el campeonato. Bueno, es otro problema. En esas estamos, Jorge, porque además redoblan la apuesta, pegan, insultan, descalifican cualquier movimiento que no se disciplina, que no obedece. Hay una muy mala narrativa porque hay un muy mal diagnóstico. Y yo creo que la metáfora esta de las vallas rodeando Palacio Nacional funciona en ese sentido, porque se escucha tan poco lo que está ocurriendo afuera y a otros actores que no son del círculo cercano, que te haces una idea equivocada. A ver, ¿perdieron contacto con la realidad? Yo creo que sí, o alguien los asesora muy mal, pero yo creo que ahí sí hay una cierta pérdida de contacto con la realidad, porque te terminas reuniendo, juntando y escuchando solamente a los tuyos. Entonces, sí, la presidenta o la gente cercana a la presidenta, cuando dices eso, te dicen, no, bueno, pero todos los fines de semana va de gira. Sí, pero vas de gira a eventos. Tienes que sentarte con otros actores. Que tú digas, hasta te puedo aceptar que es un error, pero que tú digas la generación Z y los que marcharon el 15 de noviembre sí estuvieron manipulados. Ya quisiera a ver, Federico no me va a dejar mentir, cualquier partido de oposición quisiera controlar a los campesinos y al transporte del país. A la oposición les han dado el cumplido que no recibían en años. Ahora resulta que sacaron a decenas de miles de campesinos y transportistas en todo el país. Es un movimiento con intereses políticos. Sí, claro que tiene que haber intereses políticos, pero las demandas son demandas sociales de todo de lo que serían las clases medias, los sectores productivos del país. Seguridad, están pidiendo eso, seguridad, menos corrupción, precios de garantía justos, que le regresen financiera rural, que se la quitaron. O sea, estás hablando de cosas que son tangibles y que se puede llegar a acuerdo, y que tú, si tienes buena voluntad, no puede ser que tengas. ¿Cuál es parte de lo que ocurre ahora? Que has tenido 1, 2, 3, 5, 10 mesas y no llegas a nada porque no se cumple nada. Entonces puedes tener objetivos más pequeños, cumplirlos, y no es una muestra de debilidad, es una muestra que tendría que tener cualquier gobierno que tenga, de derecha, de centro o de izquierda, que tenga un área de operación política seria. De sensatez. ¿No? Creo que hay Jorge, algo que podría explicar esta desconexión, y es la concentración de poder. O sea, vayamos al 68 y obviamente hay diferencias sustanciales, pero cuando tú tienes una concentración de poder tal, no escuches lo que sucede afuera.
O sea, tienes el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de lo que se te acomode. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Porque a mí me queda... Esa es la gran paradoja del poder absoluto. ¿Tú crees que Palacio controla todo eso que dice? Eso, digamos que lo controla. Démoslo por sentado. Lo que tú quieras. Ese poder no te permite solucionar, tener todo el poder no te permite solucionar todos los conflictos. Ese es el absurdo. ¿Por qué el juego de la democracia? No te lo permite solucionar sin represión. Sí, bueno, exactamente. No, porque ese es el tema. Los regímenes autoritarios tienen la represión y con eso imponen el consenso. Así es. Ese sería el problema fundamental de esto, que tienes un gran poder que simplemente en este tipo de regímenes no te permite solucionar, y si no tienes al caudillo fuerte al frente, pues sí, los grupos, lo que tú dices, los grupos empiezan a jugar solitos. Pero a ver, son muchos otros frentes, porque uno pensaría, son los transportistas y son los campesinos que están en las calles y les han puesto, digamos, contra las cuerdas. Pero esta vanidad, este ego, este exceso de poder les ha llevado a confrontarse pues prácticamente con todos quienes no piensan como ellos, porque podríamos hablar de ellos, pero también están las madres buscadoras. Bueno, para no ir más lejos, lo que dice hoy Gerardo Fernández Noroña de Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, la esposa, la viuda de Carlos Manson, le mataron hace no tiene ni un mes a su marido frente a la mirada de sus hijos, y hoy este señor le llama fascista y ambiciosa. Es decir, si no piensas como ellos, eres enemigo. No es que seas adversario, eres enemigo a destruir, a derrotar. Es que es lo que han expuesto muy bien del régimen autoritario, con un enorme agravante. En el siglo pasado, esos regímenes autoritarios buscaban, después de la represión, una legitimación. Hoy día nadie busca la legitimación, solo están en la represión y son rehenes de su narrativa. Como el capo de capos dijo que no hay nada bueno que pueda venir ni del PAN ni del PRI, construyeron del diálogo con el pasado un pecado, es herejía. O sea, en este régimen no solo es autoritario, no solo es represor, sino es, si dialogas con el otro, traicionas mi narrativa, porque no hay nada bueno que pueda venir del otro, porque no acepto que el otro tiene algo que sea rescatable como política pública. Por eso es como Atila, por donde él pasa ni la hierba crece. Entonces, esa narrativa no les permite ni siquiera una foto dialogando con alguien, porque destruye la narrativa. Si dialogan con el PRI y el PAN, mejoran alguna política pública, si resuelven un problema con la ayuda de algún gobernador o gobernadora de oposición, se acaba toda esta narrativa de estamos salvando la patria, porque estos desgraciados del pasado la dejaron en ruinas. Esa es la narrativa agregada como betún de esta pésima confección de este pastel satánico de tiranía y represión. ¿Ah, sí? No, pero porque es parte de un mal diagnóstico, porque es parte del diagnóstico de pensar que tienes no solamente el control político, como decía Erra, sino que tienes una hegemonía absoluta del pensamiento político nacional, y eso no es verdad. Cualquiera que recorra las calles sabe que no es verdad. Nadie está ni siquiera discutiendo los índices de popularidad. Pero ni siquiera regionalmente pensamos igual en México. Ni siquiera no tienes un México. A ver, yo ponía en estos días un ejemplo. La presidenta fue dirigente estudiantil en 87, 88, 89, ¿no? El movimiento del CEU. Movimiento del CEU que terminó apoyando, comenzó como un movimiento estudiantil, terminó apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el legítimo, me parece. Eso tuvo el cauce en el Congreso Universitario del 89, donde se sentaron ellos, se sentó la rectoría, Sarucán, Narro, se sentaron todos los actores, y fue un gran ejercicio democrático que le dio incluso salida a al naciente PRD que ahora está en el poder con Morena, ¿no? Eso no lo tenemos ahora, no hay interés en hacerlo. Que tú estés convocando una mesa de diálogo y al mismo tiempo digas, como tú decías hace un momento, bueno, pero también tengo los expedientes, tengo las carpetas de investigación, aquí, ¿no? Los esperamos. Por lo menos, pero si no, aquí están por lo menos Gutiérrez Barrio los ponía sobre la mesa sin decirlo, digamos, ¿no? Era más sofisticado. Y también el régimen anterior, el neoliberal o incluso el priista Secas anterior, sí usaban la represión
pero primero buscaban un mecanismo de legitimación, de diálogo, aunque tenían quizás tanto más poder absoluto del que se tuvo ahora durante los años de hegemonía. Pero si se veían orillados a la represión, después buscaban la distensión. Pues claro, ¿no? Eso ahora ya no sucede. Te aplican el garrote y luego te culpan de que tú eres la causa que originó que te dieran de garrotazos. No hay escucha, porque te dicen, no hay razón para que estés en la calle. Oye, pero sí tengo razón. Hay violencia, hay crímenes, hay extorsión. López Portillo fue candidato único. Fue candidato único López Portillo a la presidencia y lo primero que hizo fue una reforma política porque no puede gobernar solo. Porque, por supuesto, después de 68 la idea fue muy clara y fue digamos, el parteaguas que empezó a hacer, mover dentro de los círculos políticos dominantes, o sea, dentro del propio PRI, la idea de una reforma, de ir abriendo espacios. Y bueno, finalmente así es como perdieron el poder. Así se da la pérdida del control de la Cámara de Diputados en el 97 y el triunfo de Fox en el 2000. Ahora, pero pasaron 50 años. Todo ese trayecto, digamos, del 97 hasta el 2018, lo que tuviste fue la construcción de algo que consensualmente era un modelo de democracia mexicana. Y en los últimos 7 años, tú dijiste, ahora sí ganamos, es lo que dice la actual autoridad, ahora sí ganamos y vamos a desmontar esto que era una falsa democracia, porque la verdadera democracia soy yo. Y como yo soy la única democracia y la única voz... ¿Pero quién? Cuando dices soy yo, ¿quién es? Está hablando de la figura de un López Obrador, por supuesto, y de una nueva clase política. Porque hoy parece que Claudio Sheinbaum no tiene el control que tenía López Obrador. Una nueva clase política, ¿sí?, que tiene en muchas cosas similaridad con la vieja clase política, pero que no tiene una, que es inteligencia, que esa no la tienen. O sea, no tienen ni respeto por el ejercicio del poder. Ni preparación, que es lo peor del caso, porque voltea a ver los que están ahí, es un show cotidiano. Pero incluso yo iría más allá. Mira, tú ves las demandas, los de la marcha del 15N o lo que tenía Manso o del movimiento del sombrero o lo que tienen ahora transportistas y campesinos o lo que tienen los médicos o lo que tienen los padres de los niños enfermos de cáncer. Ni siquiera te están pidiendo, no se van contra la reforma judicial, no se van contra el sistema de partido prácticamente único, te están pidiendo reivindicaciones sociales que tendrían que ser aceptables para todos los partidos y para el propio gobierno. Seguridad, justicia, medicinas, precios de garantía, financiamiento al campo como tiene Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, todos los países que tienen un campo pobre. Ahora es muy joven el sexenio, ¿no? Sí, pero a mí me gusta esto que han puesto en la mesa Jorge Hierro. A ver, otra diferencia, o dos que pongo yo. Esta soberbia del siglo pasado, de los regímenes del Priato del siglo pasado, tenían dos condiciones que alimentaban esa soberbia. Una, estabilidad política basada en la administración de la abundancia. En un país con exceso de petróleo, tenían un mercado interno tan robusto que a pesar de la mediocridad en el desempeño político y democrático, no dejaba de haber crecimiento para luego una crisis económica que venía de la corrupción. Pero al país tenía cierto rumbo. Este país hoy día ya no crece. Es un país que ya no tiene el petróleo que tuvo en esas épocas para decir, tengo estabilidad económica para seguir proveyendo esos insumos básicos. Una y dos, es un país en un mundo globalizado. En ese otro México es, yo puedo estar aislado del mundo y con mi petróleo, pues aquí los espero. Y repartiendo mi petróleo a través de dádivas públicas, voy a aguantar el colchón electoral. Esas dos condiciones cambiaron. Ellos no se asumen en un mundo globalizado y no se asumen en un país que no tiene exceso de petróleo para seguir fondeando que no su tiene mala dinero ya, no tiene dinero, porque tiene un agujero negro en Pemex. Así es. ¿Sí? Y eso es lo que finalmente termina por destrozarte todo el proyecto. Crecimiento cero prácticamente desde el 18 en adelante. Pero es culpa de Estados Unidos. Y elefantes blancos como abismos negros que te chupan todo el dinero. Está bien, échale la culpa aquí. Dice la presidenta que es culpa de Estados Unidos, que sí está creciendo por sí. Bueno, perfecto. Nada más que hay un problema. Allá crecen, aquí no. Crecerán lento,
Pero aquí llevamos 7 años sin crecer. Y las tasas históricas de crecimiento de México siempre fueron un poquito por encima de la norteamericana. ¿No? Siempre, históricamente. Acabó la lana. ¿Y para qué nos endeudábamos? Yo pongo este ejemplo. Para crecimiento económico. A ver, plataforma de producción de barriles diarios. En los gobiernos del PAN llegó a 3 millones. Claro que se contrataba deuda para explorar. No hay un yacimiento, Manuel, uno que haya encontrado Morena. Todo el petróleo que siguen sacando es del PRI y del PAN. Entonces, ¿para qué endeudaron y quebraron Pemex? Si me dijeras, oye, es que me gasté mucho dinero en explorar y a veces sin éxito, pero encontré todos estos yacimientos y tengo este futuro. No tienes nada. Son el Antiguo Testamento administrado por esta bola de narcos quebrando el país. En esas estamos. Ahí me quedo. En esas no les digo. Ya viene el cierre de año. Ya viene la fiesta de Navidad. Gracias, Ezra. Gracias. Federico, gracias. Muchas gracias. Jorge, gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.